Con Pinchis estamos a 15 días de las elecciones del próximo 1 de julio. Y en este video no pretendo decirte por quién votar. No pretendo decirte vota por el rojo, por el verde, por el azul, por el naranja. Eso a mí me vale gorro. Eso a mí no me importa. Yo vengo a tratar de concientizarte sobre el voto, o sea, la participación. Participar con tu voto. Por eso es importante tomar decisiones para este país y sobre todo en la vida cotidiana. ¿Y por qué no empezar por la palabra decisión? Esta puede ser tan insignificante y al mismo tiempo tan importante. Todo depende del momento en que tengas que tomar una. Es decir, no es lo mismo decidir entre algo que puedes considerar no importante. Por ejemplo, ¿de qué sabor quieres tu helado? ¿O qué programa de televisión prefieres ver? Esto es insignificante en comparación con decidir entre vivir o morir. O mejorar tu calidad de vida, o seguir igual que siempre. Decidir es aún más importante en tiempos electorales, porque depende de ahí el futuro del país y en consecuencia de tu futuro. Hay quienes odian y no quieren oír nada sobre política. Pero ¿acaso se han puesto a pensar en lo importante que es la política en nuestra vida? Digo, porque queramos o no, somos actores políticos. Gracias a la política tenemos beneficios en nuestra vida cotidiana. Beneficios que, en algunos casos, en otra época, estaban prohibidos para la clase media y baja, que tristemente son la mayoría en este país. Por eso debemos asumir que vivir en una sociedad implica ser sociable, y también vivir dentro de un sistema político implica ser político, aunque sea un poco. Ahora, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno que trata de mantener un equilibrio entre los diferentes poderes que componen al Estado. Eso por un lado, mientras por el otro intenta establecer mecanismos de participación ciudadana. La participación no solo consiste en salir a votar el día de las elecciones, sino en muchas cosas más. Por ejemplo, tener un diálogo constante con los diferentes gobiernos para la destinación de recursos públicos, alzar la voz sobre diferentes temas, el ejercicio mismo de los derechos, entre otras cosas. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que si el nivel de participación ciudadana es mayor durante los procesos políticos y sociales de un país, más democrático será un Estado-nación. La autentificación de la democracia consiste en el rol y participación ciudadana. Un país que no haga valer la participación sería un país autocrático. En este sentido, no existiría democracia, o no tendría razón de ser. De modo que si hablamos de democracias, hacemos alusión a la capacidad que una sociedad o nación tiene de gobernarse a sí mismos por medio de procedimientos que otorguen o garanticen una libre participación de los ciudadanos para elegir y decidir al gobierno y a los líderes que los representarán. En México, desde hace mucho tiempo se habla de democracia o transición a la democracia. Para la primera idea, algunos como Krause consideran que México vive una democracia débil o enclenque. Para la segunda, existen personas que piensan que México se encamina a la democracia. Es decir, está viviendo una transformación. Pensábamos que el año 2000 significaba un parteaguas en la coyuntura democrática de México. Pero no fue así, porque las elecciones del 2006 tuvieron un serio golpe de ilegitimidad. El 2018 es una buena oportunidad para reivindicar la vida democrática de México. El 1 de julio puede significar un desarrollo significativo en una verdadera transición hacia la democracia. Es por ello que los ciudadanos tienen una gran responsabilidad en la participación. ¿Qué debe hacer la ciudadanía? No es ver el mundial. Y no solo es salir a votar y ya. Sino es informarse y ser muy consciente de la elección. Hay que tomar en cuenta las propuestas, analizarlas y decidir cuáles son las mejores para uno y para el país. Es vital conocer cuál ha sido la trayectoria de cada uno de los contendientes, principalmente de los presidenciales. También saber cómo han fungido su administración. Dejar de lado las fake news, de decirnos chairos, derechairos,
dejar de generar ese odio entre nosotros los electores. No tratemos de cambiar la opinión de los demás. No nos peleemos entre nosotros. No se gana nada. Recuerden que los candidatos serán nuestros trabajadores. Por eso es nuestra responsabilidad salir a votar y poner más atención al proceso electoral que al mundial. Yo sé que a los mexicanos nos mama el fútbol y más cuando la selección juega un mundial. Pero no podemos permitir que haya juego sucio mientras acontece el mundial. Debemos estar alertas en todo momento, porque la vida política definirá el rumbo de los próximos 6 años. No sería la primera vez que el gobierno mexicano hiciera una triquiñuela electoral cuando juega el Tri, o que se cayera el sistema de conteo de votos. Otro reto que se debe afrontar es la impunidad política, que no es otra cosa que no pagar las consecuencias que los políticos han hecho indebidamente. Es decir, es la falta de sanción ante un acto ilegal, y esto es porque no existe un Estado de Derecho. Por eso debemos trabajar por una igualdad al acceso a la justicia. La justicia es un derecho y no un privilegio. Sabemos que muchos mexicanos están indefensos al abuso del poder y sujetos a una justicia arbitraria por parte de ciertos actores políticos. No podemos permitir que este tipo de cosas arrebaten la transición a la democracia. Pero tampoco podemos permitir pasar a la ligera el proceso electoral. Y no estoy diciendo que no esté mal anular el voto, puesto que esta es una medida que también se considera democrática. Pero debemos ser muy conscientes de nuestra decisión, siempre apoyada en argumentos sólidos y no en ocurrencias. Así que no se me distraigan tanto con el mundial o con quién será el campeón del mundo, porque el campeón del mundo no nos ayudará en los próximos 6 años. Así que compinchis, salgan a votar y no se dejen chamaquear.